Vamos a orar al Señor. Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. En esta preciosa tarde les saluda el pastor Juan José Zelaya. Espero que se encuentren bien todos para poder reunirnos en esta mesa virtual y poder compartir con ustedes la lección número 4, parte 1. Vamos a hablar sobre silenciando a los críticos por su misión. Oremos. Padre Celestial, en esta preciosa tarde te agradecemos por la oportunidad que tú nos concedes de podernos reunir, Señor, para poder estudiar tu palabra en esta preciosa tarde. Gracias por la vida de los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia, que en esta tarde están fielmente reunidos conmigo, Señor, para escudriñar tu palabra y aprender tu palabra versículo por versículo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Usted sabe que en esta materia, hermanos, tenemos un bosquejo, ¿verdad? El bosquejo, vamos a traer aquí, ya vimos el tema de la salvación, capítulo 1 del 1 al 12. Estuvimos hablando sobre la santificación, capítulo 1, 13 al 2, 10. Y ahora vamos a comenzar un tema que se llama la sumisión. Ese es el tema que vamos a ver hoy en esta preciosa hora, ¿verdad? Bien, ese es el tema que vamos a estar tocando, sumisión. Y vamos dice, silenciando a los críticos por sumisión. Bien, vimos en el punto 1 tus sufrimientos o pruebas presentes en su folleto, ¿verdad? Tienen que verse a la luz del plan de salvación de Dios para ti. Primera Pedro 1 del 1 al 12. En segundo lugar, vimos tu gran salvación y tus sufrimientos presentes deben tener como resultado una santificación práctica en tu vida. Y en tercer lugar, ese es el punto que vamos a tocar, tus sufrimientos o pruebas presentes tienen que ser enfrentados con, letra A, una perspectiva eterna. Hermanos, yo sé que muchas veces pasamos tiempos difíciles y a veces cuando estamos en las pruebas que vienen a nuestras vidas, o podemos responder al Señor en fe o podemos reaccionar según la carne. Yo no recomiendo la segunda parte, reaccionar en la carne, porque eso no es bueno. Como que cuando vienen las pruebas, nosotros nos molestamos, nos enojamos con Dios, y porque a mí, y porque me pasa a mí. Deberíamos de ver nuestros sufrimientos desde una perspectiva eterna, hermanos. No deberíamos de ver nuestros sufrimientos desde una perspectiva mundana o ver nuestras dificultades desde desde la perspectiva de Dios. En esta sección, hermanos, vamos a aprender que Dios quiere que respondamos y no reaccionemos. Cuando digo respondamos, estamos hablando responder en fe, no reaccionar, no molestarnos. La primera cosa que él enfatiza es que Dios quiere que respondamos con una perspectiva eterna. Y la primera cosa que Dios quiere que sepamos es, hermanos, lo siguiente. Quiero que por favor me lea el hermano Saúl, creo que ahí está ya, hermano Saúl.
Primera de Pedro 2:11. Sí, hermano. Dice, primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que hayan contra el alma. Muy bien, muy bien. Número 1, tu relación con Dios. Eres amado por Dios. Porque dice Pedro, amados. Esta palabra amados, hermanos, es la palabra griega agapetos, que significa amado, muy querido. Este amor es inclusivo, o sea, incluye a todos los creyentes, independientemente del nivel espiritual en el que se encuentre. En los momentos difíciles, hermanos, es importante que respondamos o que recordemos que Dios nos ama. Hermanos, recordemos que Dios nos ama. Eso es bueno que lo recordemos. ¿Verdad? Dios nos ama. ¿Oyeron? Dios nos ama, hermano. Recordémoslo, por favor. No nos olvidemos que Dios nos ama. ¿Verdad? Dios nos ama. Él nos amó antes de que supiéramos que Cristo había muerto por nosotros. Él mostró claramente su amor, hermanos, en el Calvario, con el hecho de que Cristo murió en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Y su amor nos ha llevado a Él. Dios promete que nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Si ustedes leen Romanos 8, dice ahí que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Él nos ama incondicionalmente, hermano. A veces cuando enfrentamos problemas en la vida, nos ponemos a pensar, ¿será que Dios me ama? Porque si es así, ¿por qué está dejando que estas cosas sucedan? ¿Por qué me está pasando esto si Dios me ama? ¿Cómo es que mi esposa tiene cáncer si Dios me ama? ¿Por qué dejo que la iglesia por qué la iglesia no me quiere? Bueno, a veces somos parte del problema, hermano, debido a que tomamos decisiones equivocadas, decisiones motivadas por el pecado, pero a la vez muchas de nuestras aflicciones no tienen que ver con nuestras malas decisiones, sino que tienen que ver con que vivimos, oigan bien lo que les puedo decir, en un mundo que está bajo la maldición de Dios, y es importante recordar esto en tiempos difíciles, que somos amados por Dios. ¿Oyeron, hermano? Somos amados por Dios. En todos estos pasajes nos dice que somos amados. En el 2:11, en el 4:14, en el 4:12, en 2 Pedro 1:7, en 2 Pedro 3:1, 3:8, 3:14, 3:15, 3:17. Ahí no lo voy a leer por el tiempo, pero ahí nos dice la Biblia que somos amados. 2, tu relación con el mundo. Ustedes son, dice Pedro, extranjeros y peregrinos. Miren, hermanos, lo que somos nosotros. Pedro está recordando que El Salvador no es nuestro país. Nuestro verdadero país está en el cielo, hermano. ¿Me entienden? Somos extranjeros y peregrinos. Somos expatriados. ¿Me entienden? Políticamente y terrenalmente, peregrinos y extranjeros. Vamos de pasada en este mundo. Somos
ciudadanos celestiales. Nuestro Salvador está ahí en el cielo. Nuestras bendiciones son celestiales. Y un día vamos a ir al cielo, hermano. Mientras tanto, seguimos siendo peregrinos y extranjeros en la tierra. Eso es muy importante, hermanos, que lo sepamos. Y también es bien importante, si somos extranjeros y peregrinos, es importante aprovechar el tiempo que el Señor nos da y vivir enfocados en las cosas primordiales. ¿Me entienden? Hermanos, somos extranjeros y peregrinos. Pero a lo mejor estamos pensando, qué lindo que el Señor nos ama. Yo quiero servir a Jesucristo porque estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Así que yo le voy a servir. Y al poco tiempo que pasa, fracasamos. Y luego otro fracaso. Y otro fracaso, hermano. A veces nos encontramos en situaciones tal como Pablo se encontró en Romanos 7. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Por, ¿Por qué lo dijo, hermano? Porque aunque él quería servir al Señor, ¿de quién estaba dependiendo en esa batalla espiritual? Hermano, muchas veces dependemos de nosotros mismos. ¿Me entienden? A veces la gente quiere depender de sí mismo para ir al cielo, de mi fidelidad para ir al cielo. Hermano, no. Óigame bien, nosotros tenemos que estar bien enfocados. La Biblia, hay un principio bíblico en el instituto, fíjense. Y ese principio no se me olvida. Dice el principio, yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Y yo me lo aprendí ese principio. Yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Este principio no solo se aplica a la justificación, sino también a la santificación. Porque en la vida cristiana nos encontramos en una guerra espiritual y Dios quiere que experimentemos ¿el qué? Hermanos, bueno, acuérdense lo que somos ciudadanos. Quiere que experimentemos victoria, una victoria interna. ¿Me entiende? Que experimentemos una victoria interna que implica, número uno, una guerra espiritual. Dice el versículo 11, deseos carnales que batallan contra el alma. Bien, hermano, estamos en una guerra espiritual. Vea, antes de ser salvo, realmente no teníamos una guerra espiritual porque estábamos del lado del enemigo. Pero ahora que somos salvos, hermanos, acuérdense, ahora que ya somos salvos, que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, nos encontramos en una guerra espiritual, tanto interna como externa. Esta guerra interna entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza pecaminosa. Es una guerra interna que tienen los creyentes. Todos los creyentes tenemos esa guerra interna. ¿Me entiendes? Todos los creyentes tenemos esa guerra interna. ¿Ya? Y también tenemos enemigos externos. Y hermanos, y es que la nueva naturaleza produce en nosotros deseos hacia Dios que nunca habíamos experimentado antes. Cuando yo fui salvo, ya tuve deseos por Dios. ¿Me entiendes? Mientras que la naturaleza pecaminosa quiere que yo sea el dueño de mi vida. Y cuando estas dos naturalezas pelean entre sí, ¿cuál de ellas gana? Bueno, a veces la naturaleza pecaminosa. Por eso encontramos a Pablo en Romanos 7 fracasando una y otra vez. Y no es hasta que él se acuerda de que la cruz de Jesús, él proveyó victoria para él y que la vida cristiana se vive a través del Espíritu Santo y que ya estamos dependiendo del Señor para obedecer, hermano, y ser victoriosos. Así que estamos en una guerra espiritual y en esta guerra espiritual uno tiene ¿qué es lo que tiene que hacer? Miren, hermano. 2, abstenerse de deseos carnales. Eso dice el verso 11. Vi que en el verso 11 de 1 Pedro 2 hay tantas cosas que Pedro nos está diciendo.
abstenerse de deseos carnales. Hermanos, ¿cuál es la implicación? Que todavía tenemos la carne y que sigue con sus deseos. Pero gracias a Dios, como ya fuimos libres del poder que tenía nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, ya no somos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Y esa es una buena noticia, saber que no somos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Antes de ser salvos, éramos títeres. Ella nos mandaba. Pero ahora que somos salvos, hermano, y que fuimos libres del poder que tiene la naturaleza pecaminosa, hermano, ya no nos manda ella. ¿Me entiendes? Bien, pregunta. ¿Dónde se libra la primera batalla en tu vida? Internamente en el alma. El alma la compone la mente, la voluntad y las emociones. Hermanos, acuérdense que estos creyentes a quien Pedro les está escribiendo estaban sufriendo por la causa de Nerón. Que Nerón los estaba persiguiendo. Pedro les recuerda que esa persecución no es su batalla principal, sino que su batalla principal se encuentra internamente. ¿Me entiende? Pedro dice creo, hermano Saúl, puede leerme 1 Pedro 5:8. Sí, hermano. Dice Primera de Pedro 5:8. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, reverentíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Leyó 1 Pedro 5:8. 5:8. ¿Sí? Dice, No, hermano, no leyó eso. Vale, lea 5:8, entonces hermano. sería 5:8, ¿verdad? Sed 5:8. sobrios, Ese sí, sí, ese es. sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, gracias. Entonces Pedro está mencionando que hay una guerra contra el diablo y que éste usa el mundo para atrapar la carne y que no obedezcamos al Señor. Hermano, tenemos una guerra interna en el alma, dicen deseos carnales que batallan contra el alma. Imagínense. Usted mira, hermano, yo ya no tengo deseos carnales. Bueno, puede ser que usted diga o ponga los deseos carnales desde una perspectiva suya, pero le voy a decir una cosa, a veces somos orgullosos y eso es un problema, es una cosa de la carne, es un problema de la carne, el orgullo, ¿verdad? La prepotencia, ¿verdad? No nos gusta que nos digan nada. Hermanos, tenemos una batalla interna. ¿Qué implica esto? Que el creyente todavía tiene deseos carnales. Todavía, hermano. ¿Me entiende? Hay algunas personas que creen que el creyente solo tiene una naturaleza, la espiritual, ¿verdad? Y enseñan que el creyente tiene una sola naturaleza y que la carne o la naturaleza pecaminosa nada más es una mala manera de pensar que queda en nosotros, que de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Es verdad que la manera de pensar antigua nos estorba, pero también es verdad que la naturaleza pecaminosa está vigente en nosotros. Es como que está dormida, como que es un león dormido, que si usted le da lugar, ella acciona. ¿Me entiende? Ahí está, esa naturaleza pecaminosa va a desaparecer cuando seamos transformados, hermano. Ahorita no, ahorita todavía está. No sé si todavía se enoja usted, se molesta por alguna cosa. Ah, pues la naturaleza pecaminosa. ¿Me entiende? Usted debe entender que esa naturaleza ahí está, hermano, nada más que está neutralizada. ¿Ya? Bien, pregunta. Ah, bien, aquí está este hombre que tiene una sola naturaleza. Este
tiene una sola naturaleza. Este es un inconverso que tiene una sola naturaleza. Él no conoce nada de Dios. ¿Entiende? Esta naturaleza lo domina a él. En cambio, el creyente, ¿verdad? Este es un creyente, el otro personaje que está aquí, tiene una nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo dentro de su vida, pero también tiene la naturaleza pecaminosa. ¿Me entiende? Hermano, todavía está allí esa naturaleza que nos da problemas muchas veces, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, hermano. Depende de lo que usted conozca de Dios en su mente, hermano, así es como usted va a vivir la vida cristiana. ¿Cómo es apropiada esta victoria? Bueno, considerándonos muertos al pecado y caminando en el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cómo es que podemos abstenernos de estos deseos carnales que batallan contra el alma? Hermanos, eso está en el versículo 11. Pedro les dice, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, ¿puede corroborarme, hermana Mayra, si dice os ruego? En el versículo 11 de 1 Pedro 2, 11. ¿Pueden corroborar, ¿Se lo hermano? leo todo o se lo verifico? Léalo todo, léalo Sí. todo. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, aquí hay una expresión de ruego, no de imposición, hermano. ¿Oyeron? Un buen predicador nunca va a imponer a la gente. No, les va a rogar, les va a pedir, hermanos, les ruego. Pedro así era, hermanos. Pablo así era. Yo Todos, ruego. sí, todos los predicadores así eran de la Biblia. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el hambre, contra el alma. Vamos a ver otros pasajes que dicen que os ruego. Por favor, hermano Saúl, Romanos 12:1. Hermana Mayra, Efesios 4:1. Y Zoili, 1 Pedro 2:11. Hermano Saúl, Romanos 12:1. Sí, Romanos 12:1. Ahorita lo buscamos. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que Que presentéis presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo, agradable, agradable a Dios, que es vuestro culto. que es vuestro culto racional. Gracias. ¿Se dan cuenta, Pablo, cómo le dice a los romanos? Os ruego, os ruego. Bien, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Bien. Efesios 4:1, hermana Mayra. Amén, hermano. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno en la vocación con que fuisteis llamados. Muy bien. Os ruego, les dice Pablo. Y Zoili, 1 Pedro 2:11, que es el versículo que hemos leído. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muy bien. Entonces vemos que, ¿saben cómo le llamo a esto yo? Le llamo el ruego de la gracia. ¿Entienden? Dios así trata a sus hijos. Con gracia, con paciencia, hermano. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo se apropia esta victoria, hermano? Bueno, primero, usted sabe que hemos creído en el Evangelio. Creímos que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos, que fuimos salvos, que nos identificamos con Él. ¿Ya? Entonces, hermano, ¿cómo es que vamos a apropiarnos de esto? ¿Cómo vamos a apropiarnos? ¿Cómo es apropiada esa victoria? Considerándonos, dice ahí, muertos al pecado. Bien, ¿qué significa muerto al pecado? O mejor dicho, ¿qué significa considerándonos? Vamos a Romanos 6:11, hermano Saúl. Romanos 6:11.
Sí, hermano, ahorita lo busco. Dice Romanos 6:11. 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. ¿Cómo me considero yo como creyente ahora? ¿Me entiende? Vaya, le voy a poner un ejemplo. Una vez yo venía de los lotes, va, de trabajar, y yo me subí al bus. En un bus, va. El bus venía algo vacillón, grande, un gran bus grande. Y venía una mujer un poco ahí maliciosa, atrás en el bus con un hombre. Y el hombre la venía cuenteando, va, y yo observando ahí, va. Entonces, y el hombre se bajó y la mujer continuó ahí en el bus, va, yo iba atrás. Y entonces, y me dice, ¿y usted de dónde es? Me dice, y ella maliciando ahí va, la mujer. Yo soy de aquí de Chinameca, le dije yo, sí, va. Ah, qué bien, me dijo, ¿de qué trabaja? Me dijo. Hermano, miren, si yo hubiera sido una persona maligna, como dicen, va, eh, yo le hubiera dicho, yo estoy soltero, no tengo esposa, que no sé, así son los hombres, va. Pero yo no, hermano, aunque no ando anillo, porque se me perdió limpiando desplumando una gallina, hermano, se me perdió el anillo. Pero, hermano, yo me considero casado, yo me considero pastor, ¿entiendes? Así me considero, y así funciono. Yo soy pastor de una iglesia aquí en Chinameca, le dije yo, y soy casado con mi esposa y tengo 3 hijos. Le dije yo a la muchacha. Entonces, considerar, la palabra considerar, yo me considero así, casado, entonces no me considero soltero, me considero casado, hermano, donde sea, en cualquier parte donde yo ande. Entonces, Pablo está diciendo que nos consideremos muertos al pecado. Muy bien. La palabra considerar significa que yo creo en algo y está en el tiempo presente. O sea, yo lo creo continuamente. Yo creo que Dios me liberó del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. La palabra muerto al pecado, la palabra muerto significa separación. La palabra griega es thanatos. Yo he sido separado del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. Muerto al pecado. Ahí la palabra, el pecado, hermanos, es la naturaleza pecaminosa. ¿Me entiendes? Que yo me considero liberado del poder que tenía la naturaleza pecaminosa, hermanos, después de que yo fui salvo, yo así me considero. Yo estoy muerto a la naturaleza pecaminosa. Yo estoy separado del poder que ella tenía sobre mí. ¿Me entienden? La naturaleza pecaminosa no está muerta, pero sí estoy separado de ella. Ya no reina ella en mí, la naturaleza pecaminosa. Me explico, hermano. Ya no reina, ¿ya? Antes de ser salvo, la naturaleza pecaminosa reinaba en nosotros, pero ahora que somos salvos, ya no tenemos que obedecer a ella. Tomemos en cuenta, hermano, les voy a poner este ejemplo, esta ilustración. Había un hombre malvado que tenía esclavizada a mucha gente en un bar. Y vienen otras personas y liberaron a todas las personas que tenía esta persona malvada esclavizada a la gente. Lo metieron a la cárcel al hombre y estaba cuidando la cárcel uno de los que que habían sido esclavos de él. Entonces le dice el hombre malvado, ábreme la puerta y déjame libre, le decía. Y el hombre casi iba a abrir la puerta, hermanos, pero se recordó de que ya no era esclavo de él. ¿Me entiende? Que ya él ya fue libre y que ya no tenía por qué doblegarse al amo que antes lo gobernaba. Lo mismo es, hermano, eh, es como un soldado, ¿verdad? Usted sabe que los soldados están bajo autoridad de un sargento, ¿verdad? Y cuando un soldado veía al sargento, lo saludaba, ¿verdad? Se arrodillaba, así se comportaba delante del sargento.
y le decía al sargento, haga 5 lagartijas, y el sargento y el soldado lo hacía, hermano. El soldado lo obedecía, ¿vea? Porque estaba dentro del ejército y el sargento tenía autoridad sobre él y el soldado tenía que obedecer. Si no obedecía, le pegaba una patada. Pero un día, hermanos, este soldado sale del ejército y se busca otro empleo. Y de pronto se encuentra con el sargento en la calle de la ciudad. Y este le dice, soldado, salúdeme. Pero el soldado no le saluda, hermano. Soldado, arrodíllese. Pero el soldado no lo hace. ¿Por qué? Porque ya no está bajo autoridad. Pero si el soldado quiere, él puede obedecerle, pero no tiene que hacerlo. Porque ya fue libre. ¿Ya? De la misma manera, antes de ser salvo, la naturaleza pecaminosa nos gobernaba y nos mandaba y a hacer las cosas, pero ahora estamos en el ejército de Dios. Así que la naturaleza pecaminosa nos grita, nos ordena, nos da órdenes, nos tienta, nos dice una serie de cosas, pero hermanos, no tenemos que escucharle. Debemos de seguir creyendo que hemos muerto al pecado y que ya hay una separación entre mí y la naturaleza pecaminosa y que estoy vivo para Dios. Como creyente, Él nos está diciendo que ahora tenemos la oportunidad de obedecer y desobedecer a la naturaleza pecaminosa. A veces respondemos al Señor, pero otras veces nos sometemos al sargento, que es la naturaleza pecaminosa. Esa es la guerra espiritual que tenemos los creyentes. ¿Entienden lo que estoy hablando, hermano? Lea 6:12, hermano Saúl. Romanos 6:12. Sí, hermano. Dice Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muy bien. Este versículo aclara bien que todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y que quiere seguir gobernando nuestras vidas, pero no tenemos que entregarnos a ella. ¿Me entiende? Verso 13, hermano Saúl. Sí, dice el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vuestros mismos, vosotros, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien. Entonces, hermano, no, ya no estamos obligados a someternos a ella. Nos debemos de considerar separados del poder que tenía la naturaleza pecaminosa sobre nosotros. Ya no reina sobre nosotros. Otra cosa, hermano, para tener victoria, ¿verdad? Somos extranjeros y peregrinos y tenemos que abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. ¿Me entiende? En Gálatas 5, del 16 al 17, nos da la instrucción de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Vea? Y hermanos, andad en el Espíritu, dice, y no va a suceder que vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Ya? Gálatas 5, 16 y 17. Pueden anotar ese pasaje también. ¿Cuáles son algunos de estos deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Cuáles son, hermano? Veámoslo. Venganza, rebelarse, comprometer su fe ante la persecución para salvar su vida, murmuración, autocompasión, ansiedad. Hermanos, recordemos el contexto de los pasajes que hemos leído. El contexto es la persecución. ¿Cuáles serían algunos de los deseos carnales en medio de la persecución? Tal vez la venganza, hermano, porque habían familiares que los mataban, ¿verdad? Y quizás algún creyente quería desquitarse o rebelarse contra las autoridades civiles o comprometer su fe para salvar su vida. Quizás la murmuración o la autocompasión, hacerse la víctima, a lo mejor ansiedad pensando que qué me va a pasar y qué va a pasarle a mis hijos. Hermanos, esta gente estaba pasando por una situación bien crítica. C, una exhibición externa que involucra
Léame el versículo 12, hermano Saúl. Primera Pedro 2:12. Primera Pedro 2:12. 2:12. Ahorita lo busco Sí. aquí. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Muy bien, gracias, hermanos. Hermanos, número uno, una conducta honorable entre los gentiles, o sea, entre los incrédulos. Cuando estamos caminando con el Señor, teniendo victoria interna, podemos manifestarla externamente. ¿Me entiende? ¿Por qué es necesario esto? Tener una conducta honorable. Porque ellos hablarán de vosotros como de malhechores. En algunas ocasiones los gentiles hablarán mal de nosotros. Van a maldecirnos, van a decir que somos personas que hacemos las cosas muy mal y que merecemos ser castigados. La gente siempre habla de los creyentes, hermano. ¿Me entiende? Una señora, hablando de mi familia, decía, ese pastor aprovechado, decía, miren cuántos carros tienen los hijos, toda la familia. Aquí yo tengo un yerno que se va a casar con mi hija y deja el carro aquí. A veces Pablo, mi hijo, su carrito, que lo está pagando todavía, él lo parquea aquí, ¿va? Y mi carrito que lo estoy pagando en el Banco de Fomento, hermano, ahí lo pongo yo también. Mi hijo también está pagando su microbusito que tiene viejito, ahí lo está pagando. Entonces, la gente cree que siempre hablan de uno, pues, siempre, ¿verdad? Pero mantengamos nuestra conducta honorable entre los gentiles, ¿ya? Muy bien. ¿Qué se destacará particularmente en esta sección? Hermanos, la sumisión a las autoridades propiamente delegadas. En esta sección vamos a ver eso, hermanos, la sumisión a las autoridades propiamente delegadas. La palabra clave en el versículo 13, hermanos, y 14, quiero que lo lea el hermano Saúl, por favor. Primera Pedro 2, 13 y 14. Sí, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, 13 y 12, 13 14. y 14. 13 y 14. 13 y 14, sí. Sí, ya Dice, leímos el 12. sí, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey y como a superior, ya a los gobernadores como por él, como por él enviado para castigo de los malhechores Ujú. y alabanza de los que hacen bien. Bien, hermanos, ¿qué se destacará particularmente en esta sección? La sumisión a las autoridades propiamente delegadas. ¿Ya? La palabra clave en el versículo 13 es someteos. ¿Ya? Que aparece también en el versículo 18 como sujetos. En el 3:1 de Primera Pedro aparece la palabra sujetas, hablando de las mujeres. Entonces, esta sección que vamos a tocar, hermanos, trata de la sumisión. Esta es la conducta honorable de la que Pedro está hablando. Sumisión. También nuestra fe en el Señor debe revelarse de otras maneras. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. 2. Buenas obras que los incrédulos pueden observar. Ya leímos el versículo 12. No son obras para ser salvos, hermano. No estamos hablando de obras para ser salvos. Nadie se salva por obras. Eso quede claro, hermanos, que nadie es salvo por las obras, ¿verdad? Sino porque somos salvos y el Señor nos está santificando, por eso hacemos buenas obras, ¿me entiende?
¿Ya? ¿Cuál es el propósito de estas obras? Mire, silenciar a los que critican a los creyentes. Silenciar a los que critican a los creyentes. Hermana Mayra, ¿me puede leer el 2:15 de Primera Pedro? Amén, hermano. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Gracias. Ahí está bien claro, ¿verdad? Muy bien. Que los perdidos sean salvos, ¿verdad? Salvar a los perdidos, hermanos. Debemos estar silenciosos ante los que critican al cristianismo, pero procurar ver salvados a los perdidos. Esa es la idea, ¿ya? ¿Qué es el día de la visitación? Ahí lo dice Pedro, ¿verdad? Es cuando Dios visita a una persona con el don de la salvación, ¿ya? Entonces, hermanos, hay un tiempo en que Dios salva a las personas. ¿Y cómo se aplica esto a ti? Bueno, en nuestras tribulaciones debemos recordar que soy amado por Dios, ¿verdad? Que la guerra espiritual que estoy experimentando se puede ganar y que tiene mucha importancia la manera en cómo yo vivo delante de los incrédulos. Eso es importante, hermanos, que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Muy bien. Eh, Vamos a ver, bien, continuemos. No ha llegado bien Milton todavía. Bien. D. Letra D. Una sumisión apropiada a tus autoridades civiles, ¿verdad? Bien, vamos a hacer algunas observaciones iniciales. Bien, estas instrucciones fueron escritas solo a creyentes en Cristo. Hermanos, ya vimos del 2:11, no fueron escritas para los incrédulos, porque la prioridad para ellos no es la sumisión, sino la salvación. ¿Me entienden? Nosotros sí necesitamos someternos. Segunda instrucción. Estas instrucciones indican cómo mostrar una conducta honorable hacia los incrédulos en el gobierno humano, en el hogar, el trabajo y en el matrimonio. Hermano, vamos a estar viendo estas cosas. ¿Me entienden? Aunque somos ciudadanos celestiales, oigan bien lo que les voy a decir. Dios quiere que en la tierra le demos honra a Él por medio de un caminar por fe que resulte en una conducta honorable dentro de los rangos sociales donde nos encontramos. ¿Ya? Puede ser que estemos trabajando con el gobierno, o en el hogar, o en el trabajo, o en el matrimonio. ¿Ya? Bien. Estas instrucciones son muy simples y concisas, no son complejas. Hermanos, en estas instrucciones no hay mensajes subliminales, sino que son muy sencillos, muy claros, muy directos, con razonamiento bíblico. ¿Me entienden? Así son estas instrucciones que vamos a recibir. Siguiente instrucción. Estas instrucciones asumen que los creyentes son capaces de entender y aplicar estos principios con la ayuda de Dios. Hermanos, esto lo podemos entender. Somos capaces de entender y de aplicar estos principios. No solamente tener información bíblica en la cabeza, hermanos, sino aplicar esa información a la vida diaria nuestra. Estas instrucciones utilizan a Jesucristo como el primer ejemplo en cumplir con estos principios. Esto está en 2:21 al 24. Acuérdense que Jesucristo es el ejemplo por excelencia de sumisión.
y del sufrimiento no merecido. Él se sometió a Dios. Muy bien. Bien. Vamos con el primer mandamiento. El mandamiento es someteos. Muy bien. En el 2:13, ya lo leyó el hermano Saúl, someteos. Muy bien. Y lo vemos en varios pasajes, ¿va? 2:13, 2:18, 3:1, 3:5, 3:22 y 5:5. En el folleto lo tienen esto ahí anotado. 2. El significado de someterse es demostrar una actitud y acciones apropiadas que reconocen la autoridad delegada y funcionan bajo ella. Muy bien. El verbo someterse es el verbo griego upotazo, hermano. Bajo de. Upo significa bajo de y tazo, organizar. Es un término militar que significa que uno está dispuesto a ponerse bajo la autoridad de otro. Comienza con una actitud que se demuestra después de nuestras acciones. Hermanos, hay gente que no se quiere someter en la iglesia, por ejemplo. Hay jóvenes, niños, hijos que no se quieren someter a sus padres. ¿Me entienden? Hay trabajadores que no se quieren someter. Por ejemplo, en las escuelas hay un director. Él es el jefe de ahí en la escuela. Los maestros tienen que funcionar bajo la autoridad del director. En la iglesia, el pastor es la autoridad. La gente tiene que someterse, hermano, y funcionar bajo la autoridad de un pastor maestro. ¿Me entiende? Y así es esto, hermano. Dios así lo ha diseñado. ¿Me entiende? Dios así lo ha diseñado. Bien. ¿Qué debes recordar en cuanto a esto? Que esta es la palabra de Dios, no tu opinión. ¿Me entiende? Según la opinión de Dios, debemos someternos a alguien. Hay una sola persona en el universo que no tiene que someterse a nadie. ¿Quién es? Es Dios el Padre. Jesucristo tiene que someterse a alguien, sí, al Padre. El Espíritu Santo tiene que someterse a alguien, sí, a Cristo. Él envió el Espíritu al mundo. Los creyentes deben someterse al gobierno, sí. Los siervos deben someterse a sus amos, sí. Las esposas deben someterse a sus esposos, sí. Los esposos deben someterse a los líderes de la iglesia, sí. Todos los creyentes deben someterse, sí, hermano. A Dios, sí. Pero por naturaleza, oigan bien lo que les voy a decir, no nos gusta someternos, no nos gusta. No me digas qué hacer. Dice la naturaleza pecaminosa que tenemos. No me digas qué voy a hacer. Por naturaleza tus hijos te obedecen. No, no. Hay que enseñarles a someterse. La palabra someterse es una palabra funcional, no es una palabra de superioridad. ¿Me entienden? Es una palabra funcional, no una palabra de superioridad. Ah, tienen que someterse a mí porque yo soy el pastor. No, no, no. No es una palabra de superioridad, es una palabra funcional. Usted tiene que funcionar bajo la autoridad. En todas partes se necesita funcionar bajo la autoridad de alguien. Si no, sería un caos. ¿Alguien me puede leer el último capítulo de Jueces? De Jueces. No sé si puede, hermana Mayra, o alguien ahí, Zoili, no sé quién puede leerlo. De Jueces, el último capítulo y el último versículo de Jueces. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Permítame. Dice el último versículo del último capítulo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué sucedía ahí? Anarquía, hermano. Está aquí Muy, anarquía. exacto, exacto. Miren cómo Dios ha diseñado las cosas. Miren cómo Dios ha diseñado todo. ¿Verdad? Para que funcione bien todo. Una iglesia, para que funcione, debe haber un pastor maestro que tenga hermanos, que sea el que lidere, el que guíe a la gente, y la gente debe someterse. Ya les voy a explicar todo esto. ¿Verdad?
Muy bien. Entonces, hermanos, al someternos a alguien, ¿eso significa que esa persona es superior a ti? No. Sino que esa persona tiene un rol superior al que tengo yo. ¿Me explico, hermano? Sí, eso así es. Por ejemplo, Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. ¿Eso significa que el Padre es superior a Jesucristo o es que ambos son Dios? Ambos son Dios, pero tiene su manera de funcionar. ¿Vea? Siempre tengo que recordar esto, hermano. Vale, lo voy a explicar así con esto, mire. Aquí, y con esto termino la clase porque ya es hora. Jesucristo sometiéndose a José y María. Miren. Los demonios sometiéndose a los discípulos. Lucas 10:17. La creación sometida a la maldición. Romanos 8:20. Los individuos sometiéndose a las autoridades gubernamentales. Romanos 13:1 y 5. Los creyentes sometiéndose unos a otros. Efesios 5:21. Mire, hermano. Aquí está el uso de upotazo en las escrituras. Upotazo es someterse. ¿Va? Los creyentes sometiéndose a Dios. Santiago 4:7. Las esposas sometiéndose a sus maridos. Efesios 5:22. Tito 2:5. Los siervos sometiéndose a sus amos. Tito 2:9. La congregación sometiéndose a sus ancianos, o sea, a los pastores. ¿Se da cuenta, hermanos, que este tema de la sumisión es importantísimo para Dios y está inspirado por el Espíritu Santo? Así que encontramos esta palabra muchas veces en el Nuevo Testamento y es importante, hermanos, que entendamos qué significa. Muy bien.